Hay un miedo que no hablamos, un miedo silencioso que todos llevamos escondido, y es este: ¿qué pasa si haces algo terrible y no lo recuerdas? ¿Qué pasa si cometes un acto que cambia todo, que lastima a alguien, que destruye algo, pero cuando despiertas al día siguiente no tienes memoria de haberlo hecho? La gente te cuenta lo que hiciste, te muestran evidencia, te señalan las consecuencias. Y tú no tienes nada, solo un vacío donde debería estar el recuerdo, solo un hueco negro en tu memoria. Y entonces tienes que decidir: ¿les crees a ellos o te crees a ti mismo? Porque si les crees, significa que hiciste algo imperdonable y lo olvidaste. Significa que no tienes control, significa que eres capaz de actos que tu mente consciente rechaza tanto que los borra. Pero si te crees a ti mismo, si insistes en tu inocencia, entonces significa que todos te están mintiendo, que hay una conspiración, que la realidad misma está en tu contra, y ninguna de las dos opciones te deja dormir tranquilo. Esta historia comienza en Izamal, Yucatán, en el año 1883, un pueblo de piedras antiguas y conventos coloniales, de calles pintadas de amarillo que brillan bajo el sol implacable, de ruinas mayas que se alzan entre las casas como recordatorios de un pasado que nunca murió del todo. Un lugar donde el calor es tan intenso que distorsiona el aire, donde las noches traen alivio pero también secretos. Y en ese pueblo, en una casa de 2 pisos cerca del convento, vivía un hombre llamado Gaspar Ursúa. Gaspar tenía 43 años, era maestro de la escuela del pueblo, enseñaba a leer y escribir a los niños. Era respetado, querido, de esos hombres que todos saludan en la calle. Viudo desde hacía 4 años, sin hijos, vivía solo, pero nunca solo realmente, porque Izamal es de esos pueblos donde las puertas están siempre abiertas, donde los vecinos entran sin tocar, donde la privacidad es un concepto extranjero. Y Gaspar era parte de ese tejido social, hasta que empezó a hacer cosas que él juraba no recordar, cosas que destruyeron todo lo que había construido. La primera vez fue en agosto de 1883. Gaspar despertó una mañana y encontró a su vecina, doña Cristina, llorando en su puerta. Ella le reclamaba, le gritaba, le decía que cómo se atrevía, que después de tantos años de amistad, que cómo podía haberle dicho esas cosas. Gaspar no entendía. Le preguntó de qué hablaba. Y doña Cristina, entre lágrimas y rabia, le contó que la noche anterior Gaspar había ido a su casa, que había tocado su puerta a las 11 de la noche, y cuando ella abrió, él le había dicho cosas horribles, insultos, acusaciones, palabras tan crueles que ella no quería repetirlas. Y luego se había ido, sin explicación, sin razón. Gaspar sintió confusión. Le dijo que eso era imposible, que él se había acostado temprano, que no había salido de su casa, que no recordaba haber ido a ningún lado. Doña Cristina lo miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que no fuiste tú? ¿Que tengo alucinaciones? Te vi claramente. Eras tú, tu ropa, tu voz, tu forma de pararte. Eras tú, Gaspar. Él insistió en su inocencia, pero la duda ya estaba plantada, porque doña Cristina no tenía razón para mentir, y Gaspar no tenía forma de probar dónde había estado. Si decides quedarte hasta el final, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar van a hacer que cuestiones tus propios recuerdos. Me va a hacer que te preguntes si realmente sabes todo lo que has hecho. Y cuando termine, vas a entender que la memoria es más frágil de lo que crees, y que hay versiones de nosotros mismos que solo existen en la oscuridad. Gaspar intentó olvidar el incidente. Pensó que era un malentendido, que doña Cristina lo había confundido con alguien más, que en la oscuridad de la noche todos nos vemos iguales. Pero una semana después pasó de nuevo. Esta vez fue don Patricio, el comerciante del mercado. Llegó a la escuela furioso, interrumpió la clase,
Tomó a Gaspar del brazo y lo sacó frente a todos los niños. Y ahí, en medio de la calle, le reclamó. Le dijo que cómo se atrevía a robarle, que la noche anterior había entrado a su tienda, que había forzado la puerta trasera, que se había llevado dinero y mercancía, y que él lo había visto claramente. Gaspar negó todo, dijo que eso era ridículo, que él nunca robaría, que don Patricio estaba equivocado. Pero don Patricio tenía pruebas. Había seguido las huellas desde su tienda hasta la casa de Gaspar. Huellas de botas. Las mismas botas que Gaspar llevaba puestas en ese momento, y cuando revisaron la casa de Gaspar, encontraron la mercancía, escondida debajo de su cama. Cosas que él juraba no haber puesto ahí. Dinero que no recordaba haber tomado. Gaspar sintió que el mundo se desmoronaba, porque la evidencia estaba ahí, indiscutible, real. Pero él no recordaba nada. No recordaba haber salido esa noche, no recordaba haber ido al mercado, no recordaba haber roto nada, ni tomado nada. Su última memoria era acostarse en su cama, y luego despertar a la mañana siguiente, como siempre, como cualquier otra noche. Pero entre esas dos memorias había un vacío, un espacio negro donde algo había pasado, algo que su mente no podía o no quería recordar. El alcalde fue llamado. Se hizo una investigación. Gaspar fue interrogado. Él mantenía su historia. No recordaba nada, no había hecho nada. Pero la evidencia decía lo contrario. Las huellas, la mercancía, los testigos, todo apuntaba a él. Y en un pueblo pequeño como Izamal, la evidencia es más fuerte que las palabras. La gente empezó a mirarlo diferente. Los padres empezaron a dudar si querían que sus hijos siguieran en su clase. Los vecinos dejaron de saludarlo, y Gaspar sintió cómo su vida se deshacía día a día. Pero lo peor no era el rechazo. Lo peor era la duda que crecía en su propia mente. Porque ¿y si era cierto? ¿Y si realmente había hecho esas cosas? ¿Y si había una parte de él que despertaba de noche y hacía cosas que su mente consciente rechazaba? ¿Y si había algo roto dentro de él? Algo que lo hacía actuar sin control, sin memoria, sin remordimiento. Gaspar empezó a vigilarse a sí mismo, se ataba a la cama antes de dormir, se amarraba las muñecas con cuerdas, se aseguraba de que no pudiera levantarse, y durante algunos días funcionó. Se despertaba atado, las cuerdas intactas, nada había pasado. Pero entonces encontró algo que lo aterrorizó. Encontró las cuerdas cortadas limpiamente, como si alguien hubiera usado un cuchillo. Y cuando revisó su habitación, encontró el cuchillo sobre la mesa, con fibras de cuerda todavía pegadas. Y no recordaba haberlo usado, no recordaba haberse desatado, no recordaba nada. Esa noche decidió no dormir. Se obligó a mantenerse despierto. Se sentó en una silla con las velas prendidas, vigilando su propia puerta, esperando ver si algo pasaba. Las horas pasaron lentamente. 11, 12, 1 de la madrugada. Sus ojos empezaban a cerrarse. El cansancio era insoportable, y justo cuando sentía que iba a rendirse, escuchó algo. Escuchó pasos. Pasos que venían de adentro de su casa, pasos que subían las escaleras. Gaspar se levantó de un salto, tomó la vela, salió de su habitación. Y vio una sombra al final del pasillo, una sombra que caminaba, que se movía con propósito, que bajaba las escaleras. Gaspar gritó: «¿Quién está ahí?». La sombra no respondió, solo siguió caminando. Gaspar la siguió, bajó las escaleras, llegó a la puerta principal y la vio. Vio la sombra salir, vio la puerta abrirse sola. Y cuando salió a la calle, la sombra ya no estaba. Solo quedaba el silencio de la noche, y sus vecinos mirando desde sus ventanas, mirando a Gaspar parado en la calle, en ropa de dormir, con una vela en la mano, gritando a la nada,
Escucha esto con atención, porque aquí es donde todo se tuerce, porque al día siguiente 3 personas reportaron haber visto a Gaspar esa noche. Lo vieron caminando por las calles, entrando a casas, haciendo cosas. Pero cuando le preguntaron qué había hecho, Gaspar solo pudo decir que había perseguido una sombra, que había visto algo salir de su casa. Pero nadie vio ninguna sombra, solo lo vieron a él. Solo vieron a Gaspar haciendo cosas que él juraba no recordar. Y entonces Gaspar empezó a entender algo horrible, algo que su mente rechazaba pero que la evidencia confirmaba. Él era la sombra. Él era quien caminaba de noche. Él era quien hacía esas cosas, pero había 2 Gaspares, uno que dormía, uno que despertaba, uno que recordaba, uno que olvidaba, y ambos compartían el mismo cuerpo. Pero solo uno tenía control de noche, y ese no era el Gaspar consciente, era algo más, algo que vivía en los espacios entre el sueño y la vigilia, algo que tomaba su forma, que usaba sus manos, que hacía cosas imperdonables y que luego desaparecía, dejando al Gaspar consciente cargar con las consecuencias. La gente del pueblo empezó a hablar de posesión, de espíritus mayas que habitaban las ruinas, de maldiciones antiguas. El cura del pueblo fue llamado, hizo exorcismos, bendiciones, rezos, pero nada cambió, porque esto no era posesión externa. Esto era algo interno, algo que siempre había estado ahí, algo que finalmente había despertado. Gaspar dejó de enseñar, dejó de salir, se encerró en su casa, pero las acusaciones seguían llegando, porque la versión nocturna de Gaspar seguía saliendo, seguía haciendo cosas. Y cada mañana Gaspar despertaba y encontraba más evidencia: ropa sucia, barro en sus zapatos, objetos que no reconocía, y gente tocando su puerta con lágrimas en los ojos preguntándole por qué. ¿Por qué les había hecho eso? ¿Por qué les había dicho esas cosas? ¿Por qué los había lastimado? Y Gaspar no tenía respuestas, solo tenía disculpas vacías, solo tenía negaciones que nadie creía. Y con cada día que pasaba sentía cómo perdía más control, cómo la versión nocturna ganaba más espacio, cómo los periodos de olvido se hacían más largos. Ya no era solo de noche, ahora empezaba a perder tiempo durante el día, a tener lagunas, a despertar en lugares que no recordaba haber visitado, haciendo cosas que no recordaba haber empezado. ¿Alguna vez has hecho algo y no lo recuerdas? ¿Alguna vez alguien te ha contado que hiciste o dijiste algo y tú no tienes ninguna memoria de ello? ¿Alguna vez has perdido tiempo, horas que simplemente desaparecieron? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios: perdí tiempo. Y comparte esto. Compártelo con alguien que deba saberlo, porque hay experiencias que no se deben cargar solas, porque hay verdades que necesitan testigos. En octubre de 1883, Gaspar cometió el acto final, o al menos la versión nocturna de Gaspar lo hizo. Una niña del pueblo, la hija del herrero, desapareció. La buscaron por todas partes durante 3 días y la encontraron en el sótano de la casa de Gaspar, asustada, hambrienta, pero viva. La niña contó que Gaspar la había llevado ahí, que la había encerrado, que le había dicho cosas extrañas, que le había preguntado cosas que no tenían sentido, y luego la había dejado ahí. Gaspar fue arrestado, encerrado, y él gritaba su inocencia, gritaba que no recordaba nada, que no sabía cómo había llegado esa niña a su casa, que él nunca le haría daño a nadie, pero nadie le creyó. Porque la evidencia era abrumadora, porque había testigos, porque la niña lo identificó claramente, y porque en casos así la memoria de una víctima pesa más que la falta de memoria de un acusado. Gaspar fue juzgado, condenado, enviado a prisión, pero antes de irse le permitieron escribir una carta que encontraron años después en los archivos del pueblo, y esa carta
Decía algo que nadie quiso escuchar en su momento. Decía, no soy inocente. Soy culpable de todo lo que me acusan, pero no fui yo quien lo hizo. Fue algo que usa mi cuerpo cuando yo no estoy presente. Algo que vive en mí, pero que no soy yo. Y el verdadero castigo no es la prisión. El verdadero castigo es saber que hice esas cosas. Es cargar con actos que mi conciencia rechaza. Es vivir sabiendo que soy capaz de horror, pero sin recordar haberlo cometido. Ese es el infierno, no el fuego, no el castigo, sino la duda eterna. Gaspar murió en prisión 2 años después. Se ahorcó en su celda. Dejó otra carta, más corta. Decía, ya no puedo distinguir quién soy. Ya no sé qué recuerdos son míos. Ya no sé qué actos cometí y cuáles me contaron que cometí. Ya no hay diferencia. Y si no hay diferencia, entonces no hay yo. Solo hay actos sin dueño. Y eso no es vida. Después de su muerte empezaron a pasar cosas extrañas en Izamal. Otras personas empezaron a reportar lo mismo. Lagunas en su memoria, actos que no recordaban, gente que los acusaba de cosas que juraban no haber hecho. Y cuando investigaron los casos, encontraron un patrón. Todos vivían cerca de donde había vivido Gaspar. Todos habían entrado a su casa alguna vez. Todos habían tocado algo que le pertenecía. Era como si algo se hubiera transferido. Como si lo que habitaba a Gaspar ahora buscara nuevos cuerpos, nuevos anfitriones. El cura del pueblo ordenó quemar la casa, quemar todo, los muebles, la ropa, los libros, todo lo que Gaspar había tocado. Hicieron una ceremonia, bendijeron las cenizas, las enterraron en tierra consagrada, y por un tiempo los casos cesaron. Por un tiempo pareció que el problema estaba resuelto. Pero hay quienes dicen que no fue resuelto, que solo se durmió, que cada cierto tiempo, cada generación, alguien en Izamal empieza a actuar extraño, empieza a hacer cosas que no recuerda, empieza a perder tiempo, y cuando eso pasa, los viejos del pueblo saben qué es. Saben que lo que habitó a Gaspar ha despertado de nuevo, ha encontrado un nuevo cuerpo, y que ese cuerpo vivirá el mismo infierno. El infierno de no saber quién eres, de no confiar en tus propios recuerdos, de cargar con actos que tu mente consciente rechaza. Hay una explicación médica. Dicen que era trastorno de identidad disociativo, que Gaspar tenía múltiples personalidades, que su trauma infantil había fragmentado su psique, que la versión nocturna era una personalidad alterna que emergía cuando la primaria dormía. Y tal vez sea cierto. Tal vez todo tenga una explicación científica, pero eso no hace el horror menos real. Porque para Gaspar, para la gente que lastimó, para todos los que cargaron con las consecuencias, no importaba si era enfermedad mental o posesión. El resultado era el mismo: actos sin memoria, horror sin responsabilidad consciente. Víctimas reales de un perpetrador que no sabía que lo era. Y eso es lo más aterrador. No es que hagamos cosas malas, es que las hagamos sin saberlo, es que nuestro cuerpo actúe independiente de nuestra voluntad, es que haya versiones de nosotros que solo existen cuando no estamos conscientes, versiones que toman decisiones, que lastiman, que destruyen, y que luego desaparecen dejándonos cargar con la culpa de algo que no recordamos, pero que no podemos negar porque todos los demás lo vieron. Piensa en esto. ¿Cuánto de tu día recuerdas realmente? ¿Puedes dar cuenta de cada hora? ¿De cada minuto? ¿O hay espacios, momentos donde simplemente estabas en automático? Donde tu cuerpo funcionaba, pero tu mente estaba en otro lado. Y en esos momentos, en esos espacios de no conciencia, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo actuaste? ¿Realmente lo sabes? ¿O simplemente asumes que fuiste tú, que actuaste según tus valores, que no lastimaste a nadie? Pero ¿y si no fue así? ¿Y si en esos momentos algo más tomó control? ¿Y si hay una versión de ti que solo emerge cuando no estás presente?
¿Y si esa versión está haciendo cosas? Cosas que mañana no vas a recordar, cosas por las que tendrás que responder, aunque no sepas por qué las hiciste. Duerme bien esta noche, o intenta hacerlo. Pero antes de cerrar los ojos, pregúntate una última cosa. ¿Quién eres cuando duermes? ¿Sigues siendo tú? ¿O hay alguien más esperando? Alguien que usa tu cuerpo. Alguien que hace cosas en tu nombre. Alguien que mañana te dejará cargar con las consecuencias de actos que no recuerdas. Porque hay versiones de nosotros que solo viven en la oscuridad. Versiones que hacen lo que la conciencia rechaza. Y cuando despiertas y te cuentan lo que hiciste, tienes que elegir. ¿Les crees o te crees a ti mismo? Y ambas opciones te destruyen. Porque si les crees, significa que no tienes control. Y si te crees a ti, significa que todos están mintiendo. Y la verdad probablemente está en el medio, en ese espacio gris donde los recuerdos se rompen, donde la identidad se fragmenta, donde tú dejas de ser uno y te conviertes en muchos. Y cuando eso pasa, cuando ya no sabes quién eres realmente, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay forma de recuperar la unidad, solo queda la duda eterna. La pregunta sin respuesta, el horror de no reconocer tus propios actos, y ese horror te sigue, te persigue, te habita, hasta que un día ya no puedes más. Y como Gaspar, decides que es mejor no ser, que es mejor terminar, porque vivir sin saber quién eres es peor que no vivir. Y en ese momento final, cuando todo termina, tal vez encuentras paz, o tal vez solo encuentras más oscuridad. Más versiones de ti esperando en el otro lado, más actos que no recuerdas, más horror sin memoria, para siempre.